En los oscuros y fríos parajes de la Nueva Inglaterra del siglo XVII, donde los colonos luchaban por sobrevivir al hambre, las enfermedades y la constante amenaza de lo desconocido, se levantaba una pequeña comunidad marcada por la fe rígida y el temor a lo sobrenatural. Era una tierra donde la religión dictaba cada aspecto de la vida, donde la duda se castigaba, y donde cualquier signo extraño podía ser interpretado como intervención divina o diabólica. En este escenario sombrío aparecieron tres hombres, conocidos con el apellido Petón. A simple vista, parecían devotos, trabajadores, incluso caritativos. Se presentaban como médicos improvisados, ministros piadosos y consejeros legales, tres pilares en una sociedad que valoraba profundamente cada uno de esos roles, pero tras esa máscara de respetabilidad se escondía algo mucho más siniestro. Una maquinaria perfectamente diseñada para manipular, engañar y destruir vidas. Los hermanos Petón habían llegado con una mezcla de conocimientos inusuales, sabían de hierbas, de pócimas, de remedios rudimentarios, de los efectos de ciertas plantas que los nativos usaban en rituales y sanaciones, pero lo que para otros era sabiduría medicinal, ellos lo torcieron hasta convertirlo en un arma. Aprendieron a preparar un brebaje oscuro que llamaron elixir de la visión divina. A los ojos de la comunidad era un don celestial, una bebida que abría la puerta a revelaciones sagradas, pero en realidad no era más que una combinación letal de opio, belladona y otras plantas capaces de alterar la mente, de inducir un estado de delirio en el que la víctima, aún consciente, quedaba atrapada en un mundo de visiones y palabras manipuladas. El método era siempre calculado. Los Petón observaban a sus objetivos con frialdad: viudas, moribundos, viajeros solitarios, cualquiera que pudiera ser manipulado sin despertar demasiadas sospechas. Analizaban su fe, sus creencias, sus bienes. Luego, en el momento más vulnerable, cuando la muerte estaba cerca o cuando el alma buscaba consuelo, les ofrecían el elixir. Las víctimas comenzaban a hablar, confundidas, convencidas de estar recibiendo un mensaje de lo alto, y allí estaban los hermanos, guiando cada palabra, sembrando cada idea, dirigiendo el supuesto mandato divino hacia un mismo fin: ceder propiedades, herencias, testamentos. Los testigos, profundamente religiosos, no dudaban. ¿Quién podía cuestionar una revelación dictada en el umbral de la muerte? ¿Quién se atrevía a poner en tela de juicio la palabra de un moribundo que afirmaba haber visto la luz de Dios? Así, lentamente, los Petón fueron acumulando riquezas, tierras y poder, y nadie sospechaba. Pero no se conformaban con las coincidencias de la enfermedad y la muerte natural. En sus diarios, recuperados siglos después, se descubrió algo aún más escalofriante: experimentos deliberados en víctimas al azar. Viajeros que buscaban refugio en su casa, hombres y mujeres de paso que jamás volverían a ser vistos en la aldea. A ellos les daban distintas versiones del elixir, probaban dosis, anotaban efectos. Algunos caían en agitación violenta, otros en visiones más intensas, otros simplemente no despertaban, y sin embargo, nada de esto generaba alarma. Eran forasteros, sombras que se desvanecían sin dejar huella. En uno de los apuntes más perturbadores, fechado en 1651, uno de los hermanos escribe: incrementar la tintura de belladona en 5 gotas para sujetos robustos. Resultado: visiones más vívidas, aunque excesiva agitación física. Ajustar fórmula: prolongar preparación 2 días antes de la administración en sujetos similares. La precisión, la frialdad de aquellas notas revelan que no se trataba de improvisación ni de un engaño casual. Era un experimento sistemático, casi científico, ejecutado con la sangre fría de quienes consideran a las personas simples objetos de prueba. Con el tiempo, su influencia creció. Los Petón no eran vistos solo como médicos de almas y cuerpos, sino como hombres de confianza, guardianes de la palabra divina. Su reputación los blindaba de cualquier sospecha. ¿Cómo acusar de fraude o de herejía a quienes curaban, guiaban y predicaban? Sin embargo, entre los documentos rescatados siglos más tarde, aparece la primera sombra de duda:
el primer atisbo de que no todos estaban ciegos ante su juego macabro, una joven llamada Constance, heredera de una fortuna considerable, había comenzado a notar incoherencias, patrones extraños en las muertes y en las supuestas revelaciones que siempre parecían favorecer a los mismos hombres, los Petón. Constance mantenía un diario secreto, donde registraba sus sospechas, sus observaciones sobre los hermanos y las extrañas coincidencias que rodeaban sus prácticas. Sus escritos muestran una creciente inquietud, un temor que se convertía en certeza. Los Petón no eran enviados de Dios, sino depredadores que usaban la fe como máscara. Lo que ella descubrió, y lo que intentó denunciar, marcaría el principio del fin para los hermanos, pero también sellaría su destino. El verano de 1667 trajo consigo un calor húmedo que parecía pesar sobre la pequeña aldea de Newfield, Connecticut. La tierra estaba seca, los pozos menguaban y los murmullos sobre la muerte y la enfermedad corrían entre los vecinos como hojas arrastradas por el viento, pero para Constance Paton, ese calor era casi insignificante comparado con la ansiedad que la consumía. Sabía que los hermanos, a quienes todos llamaban hombres piadosos, habían tejido una red de engaños mucho más amplia y peligrosa de lo que cualquiera podía imaginar. Durante meses, Constance había reunido pruebas en secreto, observaba cada visita, cada poción administrada, cada palabra susurrada a los moribundos, anotaba cuidadosamente cada irregularidad en su diario. Un cuaderno pequeño, oculto bajo las tablas del piso de su habitación, cada noche revisaba los efectos del elixir sobre las víctimas recientes, un anciano que afirmaba recibir instrucciones de ángeles, una viuda que confesaba secretos íntimos bajo delirios inducidos, un viajero que desaparecía sin dejar rastro tras pasar una sola noche en la casa de los Petón. Consciente de que cualquier movimiento en falso podría ser fatal, Constance comenzó a trazar un plan. Sabía que no podía enfrentarse directamente a los hermanos, eran demasiado astutos, demasiado respetados, pero sí podía registrar sus crímenes y escapar a un lugar donde la ley o la autoridad religiosa más imparcial pudieran actuar. Su objetivo, llegar a Hartford, donde esperaba entregar las pruebas a un magistrado de confianza y detener de una vez por todas la cadena de asesinatos, fraudes y manipulaciones. Mientras tanto, los hermanos Petón no dormían en paz tampoco. Habían detectado la inquietud de Constance, aunque no sabían cuán cerca estaba de descubrir toda la verdad. Una serie de notas en sus diarios recientes revelan estrategias precisas para neutralizarla, administrar pequeñas dosis del elixir para nublar su juicio, aislarla de amigos y vecinos, convencerla de que las visiones que tenía eran producto de su propia imaginación, pero Constance, más observadora y cautelosa que cualquier otra víctima hasta ese momento, evitaba cuidadosamente sus trampas. Una noche, en la oscuridad de su habitación, Constance escribió: «Hoy he observado cómo manipulaban a la viuda Henderson, la misma que cayó en trance durante 3 horas. Sus ojos estaban vidriosos, y cada palabra que pronunciaba parecía dirigida por los hermanos. Tomé nota de cada frase. Si logro escapar, esto será suficiente para detenerlos». Esa misma noche, los Petón se reunieron en secreto en la habitación contigua, discutían la necesidad de acelerar sus planes sobre Constance. Sus voces eran bajas, calculadas. «Si llegara a Hartford con evidencia, todo lo que hemos hecho quedará al descubierto. Debemos actuar antes de que sea tarde», murmuró el mayor de los hermanos. «Ya he preparado pequeñas dosis adicionales. Mañana la bebida parecerá inocente y ella caerá sin sospechar», respondió el segundo. Pero lo que los hermanos no sabían era que Constance había anticipado cada movimiento, había preparado un plan de escape nocturno, llevando consigo su diario y varias pruebas clave, incluyendo copias de recetas de las pócimas y testimonios que había logrado obtener de vecinos más confiables. La noche de su huida, la tensión era palpable, cada crujido del piso bajo sus pies, cada sombra proyectada por la luz de la luna. Parecía gritarle que cualquier error podría costarle la vida. Con el corazón latiendo con fuerza,
salió sigilosamente de la casa de los Petón y se adentró en los bosques cercanos, confiando en su conocimiento de los senderos, en su memoria de los caminos que había recorrido en secreto. Mientras corría entre los árboles, escuchó un ruido detrás de ella, pasos suaves, pero decididos. Los hermanos habían detectado su fuga. Una carrera desesperada comenzó bajo el cielo estrellado. Constance, ágil y determinada, logró despistarlos temporalmente, pero sabía que los Petón no abandonarían fácilmente. Su experiencia con víctimas anteriores demostraba que la paciencia y la astucia eran parte de su arsenal. Después de horas de caminata, Constance llegó a la primera casa de campo fuera del alcance inmediato de los Petón. Allí fue acogida por una familia amable que, sin saber todos los detalles, aceptó ayudarla. Esa noche, mientras descansaba, revisó sus notas y planificó los próximos pasos. Debía llegar a Hartford y entregar sus pruebas, debía asegurarse de que los hermanos fueran finalmente detenidos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al día siguiente, mientras intentaba continuar su viaje, un mensajero apareció en el camino, informando que los Petón habían descubierto su escape y habían enviado hombres para interceptarla. El corazón de Constance se llenó de temor, pero también de determinación. Sabía que la historia de su familia, su herencia y la verdad sobre los hermanos Petón dependían de su astucia y resistencia. Lo que no sabía era que, incluso al borde de la libertad, cada paso que daba estaba siendo observado y calculado por aquellos que habían perfeccionado el arte de la manipulación humana. Cada decisión, cada movimiento, se convertía en una prueba mortal, en un juego donde la fe, la muerte y la codicia eran las piezas. La noche se cerraba y Constance se preparaba para enfrentarse a lo que podría ser el capítulo más peligroso de su vida, la confrontación directa con los Petón, donde la línea entre la supervivencia y la desaparición definitiva sería delgada como un hilo. El amanecer de aquel fatídico día en 1667 trajo consigo un cielo gris, cubierto de nubes bajas que parecían presagiar tragedia. Constance Petón, agotada por la carrera nocturna y con su corazón todavía acelerado por el miedo, se ocultaba entre los matorrales de un claro cercano al río. La bruma matinal envolvía el paisaje, creando sombras que se movían con cada susurro del viento. Sabía que cada minuto contaba. Los hermanos Petón estaban tras ella y cualquier error podría ser fatal. Mientras se desplazaba con sigilo, recordó cada enseñanza que había recogido de observaciones secretas dentro de la casa de los hermanos. Sabía que ellos estudiaban no solo la fe y las creencias, sino también los hábitos cotidianos de sus víctimas, cuando comían, cuando descansaban, incluso cómo reaccionaban ante situaciones de miedo o presión. Esto le permitió anticipar algunas de sus estrategias. Con cada paso, Constance intentaba mantenerse varios movimientos adelante, usando la niebla y los árboles como escudos naturales. Sin embargo, los Petón habían enviado un grupo de hombres entrenados para rastrearla. Sus intenciones no eran solo capturarla, sino asegurarse de que cualquier evidencia que pudiera revelar sus crímenes desapareciera para siempre. Mientras Constance avanzaba, escuchó el ruido de ramas quebrándose detrás de ella. Sus perseguidores se acercaban rápidamente. Cada latido de su corazón parecía resonar en sus oídos como un tambor de guerra. A pesar del miedo, Constance no perdió la claridad. Recordó su diario y las pruebas que había recopilado, testimonios de vecinos, recetas de pociones, notas sobre experimentos y manipulación psicológica. Sabía que si lograba llevar estas pruebas a Hartford, podría terminar con la cadena de crímenes de los Petón. Por eso, incluso mientras corría, comenzó a idear un plan para despistarlos. Al llegar a un viejo molino abandonado, Constance decidió esconderse temporalmente y trazar un nuevo camino hacia el río, que la conduciría a un carruaje de comerciantes que ocasionalmente viajaba hacia Hartford, aprovechando su conocimiento de la geografía local. Se deslizó entre los árboles, evitando caminos abiertos y campos cultivados, donde cualquier movimiento sería visible desde la distancia. Mientras tanto, los Petón se daban cuenta de que su presa no era tan vulnerable como habían supuesto. La mayor de sus preocupaciones era la capacidad de Constance para razonar y actuar con inteligencia.
Algo que ninguna víctima anterior había demostrado. Esto llevó a los hermanos a considerar medidas más drásticas, no solo interceptarla, sino crear distracciones para aislarla completamente y recuperar el control sobre ella. Durante la mañana, Constance logró llegar a un punto donde el río formaba un pequeño meandro. Allí, encontró un bote abandonado que le permitiría cruzar sin ser vista desde los senderos principales. Mientras remaba con cautela, recordó los relatos de otras víctimas, cómo habían sido manipuladas mediante pociones y visiones, como cada palabra de los Petón había sido cuidadosamente calculada para inducir miedo y obediencia. Una sensación de determinación la llenó. Ella no sería otra víctima. Al llegar a la otra orilla, fue interceptada por un hombre mayor que se ofreció a ayudarla. Sin revelar la identidad de los hermanos, Constance compartió su plan y la evidencia que había recopilado. Este hombre, sorprendido y alarmado, decidió acompañarla en su viaje hacia Hartford. Durante las horas siguientes, viajaron por caminos secundarios, evitando aldeas y áreas abiertas, hasta acercarse a la ciudad donde finalmente podría entregar el diario y los documentos. Sin embargo, los Petón no estaban dispuestos a dejar que su legado de fraude se desmoronara tan fácilmente. Dos de sus hombres lograron rastrear a Constance hasta la periferia de Hartford. La tensión aumentaba con cada milla, y la posibilidad de una confrontación directa se volvía inevitable. Constance y su acompañante idearon un engaño final: usar el tráfico de la ciudad y la ayuda de comerciantes confiables para distraer a los perseguidores, permitiendo que ella llegara al magistrado sin ser capturada. Cuando finalmente llegó al tribunal de Hartford, exhausta y pálida, Constance presentó sus pruebas, los diarios, los testimonios y las recetas de pociones. La reacción fue inmediata. Los magistrados quedaron horrorizados por la magnitud de la manipulación y el alcance de los crímenes. Las órdenes de arresto fueron emitidas contra los hermanos Petón y sus cómplices, aunque la búsqueda completa sería larga y complicada debido a su conocimiento previo de movimientos y disfraces. Mientras los hermanos eran rastreados, la noticia del fraude y las manipulaciones de los Petón se extendió rápidamente por toda la región. Los vecinos y aldeanos que habían sospechado, pero temido, comenzaron a hablar. Las historias de visiones inducidas, del elixir y de la influencia sobre los moribundos se volvieron evidencia corroborativa. Por primera vez, la sociedad enfrentaba un caso donde religión, medicina y ley se habían utilizado como herramientas de explotación sistemática. Constance, aunque finalmente segura, no olvidó la angustia y el miedo de aquellos años. Su diario se convirtió en un documento histórico, un testimonio de la resiliencia humana y del poder de la vigilancia y la astucia frente a la maldad organizada. Sabía que los Petón podrían escapar temporalmente, podrían cambiar de identidad, pero el relato de sus crímenes estaba ahora registrado para siempre. La lección más importante que dejó esta persecución fue clara: incluso los más astutos pueden ser vencidos por aquellos que actúan con inteligencia, valentía y determinación. Y aunque los Petón habían manipulado y destruido vidas durante décadas, Constance Petón demostró que la verdad y la justicia podían prevalecer, aunque la oscuridad de sus crímenes aún dejara cicatrices profundas en la comunidad de Newfield. Tras la exposición de los crímenes de los hermanos Petón, la comunidad de Newfield quedó sumida en un silencio cargado de miedo y desconfianza. Las casas que antes eran cálidas y acogedoras se convirtieron en espacios donde la paranoia comenzaba a germinar. Los vecinos, que habían observado comportamientos extraños durante años, finalmente entendieron la magnitud de lo que había ocurrido. La fe y la confianza habían sido manipuladas con precisión diabólica. Constance Petón, ahora reconocida como la sobreviviente y testigo clave, fue acogida con respeto y temor por quienes antes habían dudado de la veracidad de sus relatos. Su diario se convirtió en el documento más buscado de la región, usado no solo por magistrados y abogados, sino también por médicos y clérigos que buscaban comprender cómo la ciencia, la religión y la ley podían entrelazarse para el mal. La comunidad, sin embargo, no se recuperó fácilmente. Los aldeanos comenzaron a observar extrañas señales, luces inexplicables sobre los campos donde los Petón habían experimentado con sus víctimas.
sombras que parecían moverse por la noche y susurros que emergían de la niebla. Algunos atribuían estas experiencias a fantasmas, otros a la culpa y al miedo acumulado de años de engaño. Mientras tanto, los hermanos Petón lograron evadir la captura inmediata, usando identidades falsas y viajando de aldea en aldea. Continuaron sus manipulaciones en menor escala. Sin embargo, los magistrados de Hartford emitieron órdenes de captura extensivas y varios cómplices fueron arrestados, lo que debilitó considerablemente su red de control. La noticia de estos arrestos se difundió por toda Nueva Inglaterra, creando un clima de alarma. Nadie estaba completamente seguro de quién podía estar asociado con los Petón. Los relatos sobre el elixir de visión divina se hicieron legendarios. Algunos afirmaban que quienes lo habían consumido, incluso décadas después, habían dejado rastros de comportamiento extraño o habilidades psíquicas temporales, historias sobre viajeros que desaparecían o moribundos que experimentaban visiones intensas comenzaron a circular, fusionando hechos históricos con elementos sobrenaturales. Así, la línea entre realidad y mito comenzó a desdibujarse. En Hartford, el tribunal documentó los casos con detalle. La evidencia de manipulación farmacológica fue revolucionaria para la época. Se comprendió que los Petón habían logrado alterar la mente humana de manera sistemática, usando plantas nativas como el opio y la belladona en dosis calculadas para inducir delirios específicos. Este conocimiento fue considerado pionero, aunque con fines criminales, y dejó un legado inquietante para médicos y farmacólogos futuros. Mientras tanto, Cansten se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. Su testimonio no solo permitió capturar y procesar a los cómplices más cercanos de los hermanos, sino que también inspiró a generaciones posteriores a cuestionar la autoridad ciega, ya fuera religiosa, médica o legal. En cartas privadas, ella advertía a otros jóvenes sobre los peligros de confiar sin análisis en quienes se presentaban como guías espirituales o médicos. Pero los ecos de los Petón no desaparecieron. Leyendas locales comenzaron a hablar de un rastro de sombras que acompañaba a los hermanos, de cómo podían reaparecer bajo nuevas identidades y continuar con sus experimentos en otras comunidades. Muchos aseguraban haber visto figuras extrañas en noches sin luna cerca de ruinas que habían sido testigos de los experimentos de los Petón. Otros decían escuchar voces que repetían palabras de la vieja jerga religiosa, palabras que se creían perdidas. Con el tiempo, entre los historiadores y clérigos, surgió un debate intenso. ¿Habían los Petón realmente muerto o habían logrado escapar para continuar su obra? Algunos documentos sugieren que la desaparición de los hermanos coincidió con incendios y colapsos estructurales en sus residencias, mientras que testimonios de aldeanos afirmaban haberlos visto en diferentes pueblos meses después. Esta ambigüedad alimentó la construcción de mitos y teorías que perduran hasta hoy. El sitio del antiguo hogar de los Petón se convirtió en un lugar de cautela y respeto. Se edificó parcialmente como zona protegida, y los habitantes locales evitaban permanecer demasiado tiempo sobre los cimientos originales. Se contaban historias sobre sueños extraños, sensaciones de presencia y susurros que perturbaban incluso a los más escépticos. Algunos investigadores modernos consideran que estas percepciones podrían deberse al efecto psicológico del conocimiento previo sobre los crímenes, mientras que otros creen que, de alguna manera, los Petón dejaron una huella persistente en el espacio que ocuparon. A medida que los años avanzaban, la historia de los Petón se mezclaba con la vida cotidiana. Los relatos de estafas espirituales y manipulaciones psicológicas se convirtieron en advertencias para padres, jóvenes y clérigos. La autoridad sin control puede ser un instrumento de destrucción. Las enseñanzas de Cansten sobre precaución y análisis crítico empezaron a formar parte de la educación local, aunque mezcladas con la fascinación morbosa que siempre generan las leyendas. El legado de los Petón también influyó en la legislación futura. Se comenzó a considerar la regulación del uso de medicamentos y el control sobre las prácticas médicas, anticipando siglos de desarrollo en medicina forense y ética. Incluso hoy, algunos historiadores y farmacólogos consideran que los experimentos de los Petón representan un caso temprano de manipulación química sistemática.
mostrando cómo el conocimiento científico puede ser mal usado con fines personales y criminales. Finalmente, la combinación de hechos documentados y relatos locales creó un eco histórico que persiste hasta nuestros días: las historias de desapariciones, visiones inducidas y perseguidores invisibles continúan contándose en noches frías, bajo cielos nublados, manteniendo viva la memoria de los Petón y recordando que los monstruos más aterradores a menudo son humanos comunes que saben aprovechar la fe y la confianza de los demás. Después de décadas de rumores, desapariciones y susurros, la comunidad de Newfield finalmente vio el inicio del juicio que marcaría el fin del reinado de los hermanos Petón. Las autoridades coloniales, alertadas por los testimonios de Constance y documentos recién descubiertos, reunieron evidencia suficiente para procesar a los involucrados más cercanos, aunque los propios Petón habían desaparecido misteriosamente antes de ser capturados. El tribunal de Hartford examinó los diarios, las recetas de los elixires y los testimonios de testigos, y quedó claro que los hermanos habían construido un sistema meticuloso de manipulación. El juez, atónito por la sofisticación de la estafa, declaró que el caso sería un precedente histórico para todas las colonias, mostrando cómo la combinación de medicina, religión y autoridad legal podía ser usada para explotar a inocentes. Constance Petón testificó ante el tribunal con valentía. Su relato detallado de cómo descubrió los planes de sus hermanos, de las dosis progresivas del elixir y de sus intentos de escapar, dejó claro el alcance de la maldad y la planificación. La comunidad quedó horrorizada al escuchar cómo los hermanos habían seleccionado a sus víctimas, manipulando sus creencias y propiedades con precisión quirúrgica. Aunque los Petón nunca fueron capturados, el juicio tuvo un efecto inmediato. Sus cómplices más cercanos fueron condenados, y los bienes ilícitamente obtenidos comenzaron a ser devueltos a las familias afectadas. La noticia se extendió rápidamente por Nueva Inglaterra, y el caso se convirtió en una advertencia contra la autoridad no cuestionada y la confianza ciega. Con el tiempo, la historia de los Petón se transformó en una leyenda oscura. En Newfield se contaban historias sobre las noches en que los cielos se iluminaban con luces extrañas, o cuando los espíritus de los hermanos supuestamente vagaban por los campos y bosques, observando y esperando nuevas oportunidades. Los aldeanos enseñaban a sus hijos a respetar el poder de la mente humana y la influencia de aquellos que aparentan ser guías espirituales. Más allá de Newfield, la historia de los Petón influyó en la medicina y la ética. Investigadores posteriores estudiaron sus elixires para comprender cómo los compuestos químicos podían inducir estados alterados de conciencia, y los clérigos comenzaron a enfatizar la necesidad de cuestionar incluso a los líderes más respetados. La combinación de ciencia, religión y ley que los Petón habían explotado sirvió como caso de estudio durante siglos, mostrando los peligros de la manipulación y la codicia humana. Sin embargo, los rumores persistían. Algunos afirmaban que los hermanos habían sobrevivido y se habían movido bajo nuevas identidades, extendiendo sus experimentos en otras comunidades. Otros decían que sus espíritus seguían rondando los lugares que habían frecuentado, susurrando secretos que pocos podían comprender. Estas historias, mezcladas con hechos históricos, crearon un mito tan poderoso que la memoria de los Petón perdura hasta nuestros días. El legado más duradero, quizás, es la lección sobre la vulnerabilidad humana. El miedo, la fe y la esperanza pueden ser armas en manos de quienes saben cómo manipularlas. La historia de los Petón recuerda que los verdaderos monstruos no siempre son visibles. A menudo son personas comunes que han aprendido a usar la autoridad y el conocimiento para beneficio propio, a costa de los demás. En los archivos históricos de Yale, Dr. Hawthorne y su equipo continúan rastreando a las víctimas y descendientes, reconstruyendo las vidas interrumpidas por los hermanos. Cada nombre recuperado es un pequeño acto de justicia histórica, un recordatorio de que, aunque los Petón hayan escapado de la ley en vida, no pudieron escapar de la memoria colectiva. Hoy, quienes visitan Newfield pueden ver las ruinas de la casa Petón y sentir el peso de la historia. Algunos escuchan susurros en la brisa, otros sienten la presión de miradas invisibles.
La historia de los hermanos sirve como advertencia: el poder sin responsabilidad, la fe sin cuestionamiento y el conocimiento sin ética pueden ser destructivos, y la vigilancia y el escepticismo son las herramientas que nos protegen de repetir los horrores del pasado. Así concluye la saga de los Petón, no con la captura física de los hermanos, sino con el juicio de la historia sobre sus acciones y la transmisión de sus lecciones a generaciones futuras. Su sombra persiste, recordándonos que la combinación de autoridad, vulnerabilidad y credulidad es un terreno fértil para quienes buscan explotar lo más profundo de la naturaleza humana.